Correo prefilatélico. El correo surgió con los primeros estados como un medio de comunicación entre los gobernantes y sus autoridades dependientes y súbditos, y como un instrumento esencial para el normal giro de las actividades mercantiles. Dada su importancia, en la mayoría de los países constituye un monopolio que se reservaron gobiernos y soberanos, bien para organizarlo directamente a través de los funcionarios del Estado o para entregarlo en concepción a los particulares para su explotación. En el período prefilatélico, el correo contaba, entre otras, con las siguientes características. A. El porte de la correspondencia se cancelaba de acuerdo con la distancia que mediaba entre el sitio de despacho y el de recepción. Este sistema era complejo y obligaba a disponer de planillas en las cuales se estipulaban las distancias de una ciudad hacia todos los destinos posibles. B. Existían dos formas de pagar el porte de correo. Si la correspondencia se cancelaba en el momento de ser entregada en la oficina postal, se denominaba franca. Si se postergaba el pago del porte para que éste corriera a cargo del destinatario, se conocía como debe. C. Tanto en la modalidad franca como en la de debe se aplicaba un sello con la correspondiente leyenda. Además, se estampaban otros dos sellos, el uno que indicaba el sitio de origen y el otro el valor del porte que debía pagar el destinatario al reclamarla, si era a debe. D. Como no existía un elemento que unificara las tarifas a nivel internacional, se realizaban acuerdos bilaterales entre los países, los que jamás impidieron que se presentaran frecuentes problemas en el trámite de los correos. Este sistema ocasionaba numerosos contratiempos y provocaba obstáculos para el normal desarrollo de los correos, tales como los siguientes. La correspondencia a debe generaba enormes pérdidas a los servicios de correos, pues era frecuente que elevados volúmenes de ella no fueran reclamados en ocasiones porque el destinatario había desaparecido o no se encontraba o no disponía del dinero para reclamarla, o también simplemente porque no necesitaba hacerlo, pues la sola llegada de la correspondencia llevaba implícito el mensaje que esperaba. La correspondencia recibida a debe en una oficina postal facilitaba los desfalcos por parte de los empleados de correos, que recibían los portes y no los reportaban. En 1819, un norteamericano nativo de Massachusetts, Jacobo Perkins, contratista de correos, ideó un procedimiento mecánico para la reproducción en serie de sellos postales que constituye en cierta forma el antecedente más cercano a las estampillas adhesivas. No obstante, tampoco este sistema logró imponerse. En casi todo el mundo se utilizaron desde el siglo XVIII las llamadas marcas postales,
que en el nuevo reino de Granada se conocieron desde los comienzos de la década de 1770. Al menos la más antigua conocida corresponde a la ciudad de Santa Fe, con fecha de 1771. Dichas marcas postales se emplearon hasta 1859, año en que Colombia adoptó el uso de las estampillas adhesivas. En capítulo anterior nos referimos ampliamente a las marcas utilizadas en nuestro país durante este largo periodo. La impresión de la primera estampilla del mundo se ordenó en los talleres de Perkins, Bacon and Company de Londres y entró en circulación el 6 de marzo de 1840 con las siguientes características: color negro y medida de 19 por 23 milímetros, sin dentar, con una pequeña corona real y en el centro el perfil de la reina Victoria. La estampilla tenía un valor de un penique, por lo cual pasó a la historia filatélica como el Black Penny o penique negro. El tiraje del penique negro constituyó todo un éxito, ya que fue tal la acogida que se imprimieron 283.992 hojas con 240 unidades cada una, para un gran total de 68.158,080 estampillas. Se afirma en los primeros días de circulación más de 30.000 cartas porteadas con ella. Con el Black Penny, Inglaterra da un vuelco a la historia postal del mundo y se inicia el reinado de las estampillas adhesivas, y con la exaltación en ellas de la efigie de la joven reina Victoria, con escasos 21 años de edad. Comienza su largo reinado de 64 años que termina en 1901, período en el cual Inglaterra viviría su mayor época de prosperidad y que ha pasado a la historia como la era victoriana. La revolución postal provocada por Rowland Hill conllevaría, entre otras, las siguientes reformas en el sistema postal inglés, que muy pronto serían adoptadas por todos los países. Unificación de las tarifas de correos gracias al pago de los portes mediante las estampillas adhesivas. Establecimiento de tarifas bajas para la correspondencia debido a la masificación de los correos y al mejoramiento de los recaudos. Eliminación de la correspondencia a debe, pues con el uso de las estampillas se impondría el pago previo del porte. Sin embargo, algunos países todavía utilizan el correo a debe para casos especiales. Se facilitaron los acuerdos postales entre los países, que culminarían con la constitución de la Unión Postal Universal en París el 1 de junio de 1878, a la cual se incorporaría Colombia el 12 de abril de 1881. Con anterioridad se reunieron en Berna, Suiza, 22 países para firmar la primera convención postal
internacional que aprobó el libre tránsito de los correos y el derecho de estos a utilizar los más eficaces medios de transporte. La filatelia es una verdadera adicción. Es en el mejor sentido de la palabra, pues todo coleccionista es una persona compulsiva en su afición que solo se satisface cuando obtiene los sellos deseados. Es una actividad que recrea e instruye, que nos traslada a épocas pasadas y nos acerca a remotos lugares. La filatelia ha evolucionado en las últimas décadas. De esa afición general por coleccionar estampillas de todo el mundo, se ha pasado también a las más variadas y curiosas actividades de coleccionista. No solo se reúnen ordenadamente estampillas de un país o de una región del mismo o de un periodo histórico determinado, sino que además se coleccionan sellos por motivos temáticos o por el tipo de matasellos empleado o por el transporte utilizado por los correos o en razón también de eventos circunstanciales tales como los naufragios o catástrofes aéreas. Antes se coleccionaban únicamente estampillas, hoy se coleccionan aisladas o por pliegos o adheridas a los sobres originarios, las que tienen un mayor valor por su diversidad y variedad, según los destinatarios o remitentes o los sitios de origen, así como por la variedad de matasellos empleados. El primer coleccionista de estampillas conocido fue el Dr. Gray, funcionario del Museo Británico, casi simultáneamente con el francés M. Bexel y el belga J. B. Moens, poco tiempo después de aparecer el Black Penny. El primero en utilizar el término filatelia fue M. G. Herpin en 1864. El arte de coleccionar estampillas ha dado origen asimismo a un complejo mundo parafernálico en razón de los múltiples elementos utilizados para su verificación y colección: catálogos, álbumes, pinzas, instrumentos de medición, etc. Ha servido, por otro lado, para desarrollar nuevas posibilidades creativas para pintores, dibujantes y diseñadores, así como para las artes gráficas. Por lo demás, la filatelia ha promovido un amplio y variado mercado que incluye publicaciones especializadas, catálogos, revistas, etc., numerosísimos puntos de venta de estampillas y además artículos filatélicos y exposiciones y subastas en las que se mueven millonarias sumas. Un coleccionista no duda en recorrer el mundo en busca del sello deseado. Además, la filatelia constituye un camino para ser amigos a lo largo y ancho del mundo. La filatelia integra a los hombres con afecto y amistad. Es una espiral continua de conocimientos, de valores éticos, que en el acontecer cotidiano une a los coleccionistas en un marco significativo de relaciones fraternales. Los filatelistas
son verdaderos iniciados dentro de una hermandad que tiene su propio lenguaje simbólico, el cual no está al alcance de los simples profanos. Es un mundo convulsionado y dividido. La filatelia crea un vínculo que integra a personas de todas las procedencias, costumbres y credos. Es una afición compartida para el intercambio de opiniones y conocimientos y estampillas. Las estampillas son una especie de ojo mágico que nos abre el panorama hacia mundos desconocidos y nos permite a través de sus figuras y formas estampadas la interpretación de símbolos y el conocimiento histórico de las diferentes épocas en que fueron impresas. Las estampillas como obras artísticas expresan la ideología, la política y las diversas manifestaciones culturales de una sociedad. Si se estudian las emisiones de estampillas de los diferentes países, se encuentran reflejados en ellas sus momentos históricos. Colombia, como es obvio, no ha sido la excepción. Si se sigue el curso de sus emisiones y se interpretan sus estampados y símbolos, se nos revela el contenido político e ideológico, al igual que la personalidad de sus gobernantes y partidos. Como veremos en capítulo posterior, además, resulta un agradable ejercicio intelectual. Todo esto constituye un aspecto fascinante de la filatelia que con frecuencia es descuidado por los filatelistas puros, los cuales se dejan apasionar solamente por las características técnicas de las impresiones o por los volúmenes en circulación de ciertas especies y olvidan ese aspecto fundamental de la filatelia como disciplina auxiliar de la historia. El decreto de 28 de mayo de 1868 señaló que comenzaría a regir el 1 de julio de ese mismo año. Consagró que en lo relativo a estampilla no regiría sino del 1 de agosto próximo venidero en adelante, debiendo mientras tanto observarse en el particular sistema que hoy rige. No obstante, al promediar el mes de julio se consideró que el término establecido de estampillas y se expidió el 25 de julio un nuevo decreto mediante el cual se ampliaba el término para la vigencia en lo relacionado con estampillas a partir del 1 de septiembre del mismo año de 1868. Una vez expedido el decreto de 28 de mayo de 1868 por el gobierno presidido por Pedro Justo de Río, el secretario de Hacienda, Abraham Moreno, procedió a dar los pasos requeridos para realizar la primera emisión de estampillas por el estado de Antioquia. Para el efecto, encomendó a Juan S. Martínez que adelantara las gestiones pertinentes. Se le dieron amplios poderes y ante la falta de experiencia de las casas impresoras existentes en Antioquia en el campo de la impresión de estampillas,
Martínez viajó a Bogotá, en donde escogió al litógrafo Daniel Ayala, quien había realizado varias impresiones de estampillas nacionales a partir de 1860. Después de varias reuniones con Ayala, se acordaron los términos del contrato y se supone que Juan de S. Martínez, en su calidad de artista, supervigiló la elaboración de los dibujos que tuvieron como tema el escudo nacional, enmarcado por las leyendas E.U de Colombia y E.S de Antioquia, y en la parte superior la palabra correos. En la parte inferior se estamparon los valores, que fueron de 2,5, 5 y 10 centavos y 1 peso. El siguiente es el texto del contrato. Juan Martínez, debidamente autorizado por el gobierno del Estado Soberano de Antioquia, y Daniel Ayala, litógrafo, hemos celebrado el siguiente contrato. Artículo 1. Ayala se compromete a litografiar y entregar al señor Juan Martínez las estampillas para franquear la correspondencia del Estado de la forma, color y clases que pasan a expresarse. De a 2,5 centavos en papel blanco y dibujo azul. De a 5 centavos en papel blanco y dibujo verde. De a 10 centavos en papel blanco y dibujo morado. Del valor de 1 peso en papel blanco y dibujo rojo. Artículo 2. Las estampillas que se quedan mencionadas llevarán el lema Estados Unidos de Colombia, Estado Soberano de Antioquia, con el escudo nacional en el centro. En la parte inferior, el valor de las estampillas. Las dimensiones serán de 23 milímetros de largo y 18 milímetros de ancho. Artículo 3. Martínez se obliga a pagar a Ayala en dinero sonante las estampillas que se le mandan a timbrar a razón de 2 pesos de ley por cada 1,000. Artículo 4. Ayala se compromete a entregar las estampillas que el gobierno de Antioquia necesite 20 días después de que se lo pida. Si pasado este término no las entregare, será responsable por la vía de multa de una suma igual a la 10ª parte del valor nominal que expresen las que se le hayan pedido, salvo que la falta sea ocasionada por caso fortuito, que será debidamente comprobada por Ayala. Artículo 5. Este contrato es de forzosa obligación para ambos contratantes por el término de 2 años, prorrogables por otros 2 a voluntad de las partes. En fe de lo cual firmamos 2 de un tenor con testigos en Bogotá a 7 de julio de 1868. Otro sí.
Ayala se compromete a no emitir para otro que para el gobierno de Antioquia estampillas de la forma y condiciones de que habla este contrato. Vale, Juan de S. Martínez, Daniel Ayala, testigo. Argemiro Martínez, testigo. Gregorio del Castillo. Esta primera emisión con el tema del escudo nacional fue hecha en pliegos pequeños que se cree fueron de 24 estampillas, 4 filas de 6, pero es posible que fueran 28, 4 filas de 7, con las siguientes características: 2,5 centavos azul, 1008 estampillas; 5 centavos verde, 1512 estampillas; 10 centavos lila gris, 1008 estampillas; 1 peso rojo, 504 estampillas. Don Jairo Londoño Tamayo, finado, señala que de esta emisión existen varias falsificaciones, algunas muy burdas. La mejor de todas es la del número 2 de 5 centavos, verde, hecha por Esperate y Schorel. También se conocen de los valores de 2,5 y de 10 centavos en impresiones muy burdas. Igualmente, de la primera y segunda emisión del Estado Soberano de Antioquia, se conocen algunas cancelaciones con matasellos prefilatélicos nacionales de Medellín, Salamina, Santa Rosa de Osos, Anorí y Marinilla, lo que indica que en muchas poblaciones de los correos del Estado y los nacionales eran atendidos por los mismos funcionarios. La segunda emisión, la cantidad tan reducida de la primera emisión, resultó insuficiente para abastecer todas las estafetas de correos, y como el tiempo apremiaba, ya que el 1 de septiembre entraba a regir el pago de portes de correos con estampillas, el 18 de agosto se hizo el siguiente pedido: 2,000 estampillas de 2,5 centavos, 3,000 estampillas de 5 centavos, 8,000 estampillas de 10 centavos, 6,000 estampillas de 20 centavos. Las estampillas de 2,5, 5 y 10 centavos circularon postalmente y se agotaron en pocos meses, razón por la cual casi no se encuentran en estado nuevo con goma. El valor de 1 peso tuvo poca demanda y se encuentra tanto usado como nuevo con relativa facilidad, a pesar de la poca cantidad impresa. Como las planchas de la primera emisión ya habían sido destruidas por orden de Juan S. Martínez para evitar defraudaciones, y además se incluían en el pedido estampillas de 20 centavos que se excluyeron de la primera emisión, se procedió a fabricar nuevas planchas con nuevos diseños, pero también con el tema del escudo nacional. La segunda emisión fue recibida en Medellín el 2 de octubre de 1868. En esta ocasión, las planchas fueron guardadas celosamente
para realizar posteriormente reimpresiones. En consecuencia, la segunda emisión circuló también en 1868 y no en 1869, como erróneamente afirman todos los catálogos filatélicos. La anterior ha sido comprobado por Juan Santamaría, uno de los autores de esta obra, mediante la revisión de numerosos documentos en el Archivo Histórico de Antioquia, que incluyen contratos, recibos de estampillas, constancias de distribuciones a otras oficinas, inventarios, etc.